Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Gaitán. Soy el secretario del capítulo de Potencia y Energía de IEEE para Colombia. Y junto con Ruta N, el día de hoy vamos a presentar el noveno webinar de un ciclo de conferencias sobre el panorama de la energía nuclear en Colombia. Esta temática se encuentra dentro del proyecto Nodos de Innovación Especializados de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Desarrollo Económico y operado por Ruta N, con el objetivo en esta ocasión de dar señales locales sobre la necesidad de reactores de investigación en Colombia. Esta presentación tiene por nombre Prospectivas de aplicaciones de reactores nucleares de investigación en Colombia. Va a ser presentada por Luis Fernando Guarín. Luis Fernando es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear del Instituto Balseiro. Actualmente cursa un máster en simulación molecular en la Universidad Internacional de Andalucía y es candidato a doctor en ingeniería nuclear del Instituto Balseiro. Luis Fernando en este momento trabaja como investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina y es el jefe de radioprotección en entrenamiento para el reactor nuclear RA6 y además es docente del Instituto Balseiro también. Entonces, Luis Fernando, es para nosotros un placer que el día de hoy nos acompañes a IEEE y a Ruta N en esta presentación y pues bienvenido y ya el público es tuyo. Muchísimas gracias por abrir este espacio para compartir esta temática tan importante. Para mí es un placer en el día de hoy estar compartiendo y hablando acerca de un tema que me apasiona mucho y por el cual he estudiado y actualmente tengo la fortuna de estar trabajando en ello. Entonces, démosle inicio a esta charla. Como contenido de la charla de hoy estaremos abordando cuatro bloques. La charla la he dividido en cuatro bloques. La he, la he preparado para que sea una charla amena, con un lenguaje lo más cotidiano posible, sin perder la rigurosidad científica. Eh, Inicialmente empezaremos con unos conceptos introductorios. Posteriormente estaremos hablando de la clasificación de reactores nucleares de investigación, sus aplicaciones y cómo estos reactores, cómo estas aplicaciones de reactores nucleares de investigación pueden ayudar en el desarrollo social, económico y científico a nuestro país. Entonces, iniciemos con los conceptos básicos. Esta es una frase, se me olvidó, de Marie Curie. No hay que temer nada en la vida, solamente hay que tratar de entenderlo. ¿Sí? Madame Curie decía, decía y utilizaba esta frase. Entonces, para empezar, permítame introducir un concepto muy básico y recordarles de sus clases por allá de química, cuando veían diferentes modelos atómicos. Eh, un modelo atómico, por ejemplo, una representación que es muy útil, es, por ejemplo, esta que vemos acá, al costado, en la cual se representa un átomo teniendo en cuenta que el átomo es la mínima entidad que conserva las propiedades de un elemento. Este a su vez se conforma de tres partículas subatómicas, un modelo clásico, por decirlo así. Estas partículas que están en el centro de esta representación atómica eh, son protones que tienen carga eléctrica positiva, también están los neutrones y orbitando lo que se llama el núcleo, esta parte de acá, son los electrones. Otro concepto importante para tener presente en el día de hoy es el concepto de isótopo. Los isótopos son átomos que son químicamente igual, es decir, tienen el número de protones de cargas positivas y cargas negativas iguales. La diferencia estriba en la cantidad de neutrones que tienen en su núcleo. Un caso muy particular, por ejemplo, son los isótopos del hidrógeno, donde el más abundante en la naturaleza es este que está acá, el isótopo de hidrógeno que llamamos 1. ¿Sí? Un átomo muy interesante para aplicaciones de reactores nucleares es el átomo de uranio, en especial el isótopo de uranio 235. Este isótopo de uranio 235, cuando interacciona con un neutrón libre, genera un núcleo atómico,
un radioisótopo de uranio que es inestable. Para el átomo salir de esa inestabilidad, lo que se hace es romperse. Se rompe en dos fragmentos. Estos fragmentos son átomos diferentes al original y también tienen presente que hay una generación de estos de nuevos neutrones. Entonces, estos nuevos neutrones a su vez interaccionan con otros átomos de uranio 235, repitiendo esta reacción de fisión, esta reacción, y esto es lo que se le denomina una reacción en cadena. Entonces, estos conceptos básicos son importantes tenerlos presentes en la charla de hoy porque nos van a ayudar a definir la temática de lo que vamos a estar trabajando hoy, que son reactores nucleares de fisión. Entonces, una definición a la cual podemos recurrir es que un reactor nuclear es un sistema que contiene y controla de forma segura reacciones nucleares en cadena autosostenida. En particular, reacciones nucleares de átomos de uranio 235, átomos de uranio 233 y átomos de plutonio. Estos elementos se le llaman físiles porque tienen la capacidad que cuando absorben un neutrón libre se vuelve muy inestable, se divide en otros átomos y a su vez generan más neutrones. La generación de estas dos partículas que le vamos a denominar fragmentos de fisión, es muy variada. Una misma reacción de uranio 235 va a generar una gran variedad de átomos. Se podría pensar que en un reactor nuclear se generan casi que todos los elementos de la tabla periódica. Al lado derecho de la presentación hay una gráfica que la cual muestra cuál es el rendimiento de producción de estos diferentes radioisótopos. Por ejemplo, la cúspide de esta gráfica se centra más o menos en 90 y en 140. Quiere decir que los fragmentos de fisión que tengan un número atómico de 90, como es el caso del estroncio, y átomos que tengan número másico de 140, se van a generar en mayor proporción, porque tienen mayor probabilidad de generación. Cada vez que se genera un par de fragmentos de fisión, la cantidad de estos neutroncitos que están acá, que se genera, varía. Pueden ser 2 neutrones o 3 neutrones. En promedio, la cantidad de neutrones que se genera son 2.4 neutrones para el uranio 235. Teniendo eso presente, que un reactor nuclear es básicamente es un sistema en el cual se desarrolla la reacción de fisión, esa que vimos anteriormente. Vamos a ver algunas clasificaciones de los reactores nucleares, de investigación en particular. Esa reacción de fisión que veíamos anteriormente se le puede dar dos aplicaciones muy importantes en estos reactores. Una, que es en las centrales nucleares. Las centrales nucleares se diseñan y se construyen para aprovechar la energía que se libera de la reacción de fisión. Acá hay un esquema, una representación esquemática de lo que es una reacción nuclear, una NPP, del inglés Nuclear Power Plant. ¿Sí? Esta reacción lo que hace es en este cuadrito que se ve acá, que representa donde está el material físil, donde está el uranio 35, acá se genera mucho calor, por acá pasa el agua, esta agua a su vez pasa por un intercambiador de calor que genera vapor, este vapor a su vez pasa por una turbina, la turbina está acoplada a un turbogenerador que genera electricidad eléctrica. Esa es la aplicación de nucleoelectricidad de neutrones o de la reacción de fisión. Para tener un orden, para tener más o menos una idea de cuán grande es una central nuclear, dense una idea que solamente el núcleo del reactor, es decir, este cuadrito rojo, tiene una altura aproximadamente de 5 a 7 metros y el diámetro también de entre 4 y 6 metros. ¿Sí?
Esta es como las aplicaciones más típicas que quizás más escuchamos por la radio, por los diferentes medios de comunicación. La otra aplicación o el otro gran grupo de reactores nucleares de fisión son los reactores nucleares de investigación. A diferencia de la Nuclear Power Plant, a diferencia de las centrales, en los reactores nucleares de investigación se tiende, el diseño y la construcción tiende a maximizar la cantidad de neutrones. Ese es el propósito de los reactores nucleares de investigación. Si ustedes se fijan, acá hay una persona y el tamaño más o menos en promedio de un reactor nuclear de investigación se podría decir que es del orden de los 10 metros, ¿sí? Esta parte de acá. Mientras que solamente el núcleo de una central estaría en ese orden. Es decir, estaría midiendo cerca de los 8 a 10 metros. Y el edificio, por ejemplo, el edificio, esta planta, estaría el orden de los 40, 50 metros, más o menos, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la parte de reactores nucleares de investigación, se ve lo que es una distribución en planta casi de todos los componentes que se involucran en un reactor nuclear de investigación, ¿sí? Entonces tengamos esto presente para la charla de hoy. Un reactor nuclear de investigación está diseñado y construido para maximizar la cantidad de neutrones de fisión. Se podría pensar que el calor que se genera en la reacción de fisión se podría pensar que es no deseable, ¿sí? En principio, se trata que el calor que se genera por la cantidad de neutrones sea mínimo, ¿sí? Entonces, a diferencia de las centrales se quiere que el calor que se genere sea máximo para que sea aprovechado y pueda generar eh, más vapor. Esa es una de las primeras diferencias que quiero marcar, que quiero que se lleven de la charla de hoy, ¿sí? Hay estos dos grupos, estos dos grandes grupos de reactores. Están las centrales y están los reactores nucleares de investigación que utilizan los neutrones. Ahora, más adelante, les mostraré qué se hace con esos neutrones, ¿sí? Entonces, para ver un poquito más en detalle los reactores, el diseño, hay muchísimos diseños de reactores nucleares en el mundo, pero el diseño que más predomina es el diseño que se llama pileta, reactor de pileta abierta, como decimos en Argentina, o de piscina abierta, ¿sí? Entonces, básicamente consiste en un gran tanque de un diámetro de más o menos dimensiones entre 2 y 3 metros de diámetro, con una altura aproximadamente de 10 metros, ¿sí? Donde, el uranio, la parte físil, está contenida en este cuadrito de acá, que es lo que llamamos el núcleo del reactor. Un núcleo de un reactor de investigación es más o menos, para tener una idea, es más o menos de un metro cúbico, ¿sí? Un volumen más o menos de un metro cúbico. Y este núcleo a su vez se compone de lo que son los elementos de combustible. Elementos de combustible que, si ustedes se fijan acá, están formados por placas. El uranio está ensanduchado, está metido entre las placas. En estas placas, por ejemplo, imaginemos que un sándwich. Entonces, hay una placa de aluminio, en el centro está el uranio y hay otra placa de aluminio, ¿sí? Eso, eso, eso permite que cuando se hace la reacción de fisión, los productos de fisión, esta cantidad de elementos que se genera, no se fuguen y queden contenidos en el elemento combustible, ¿sí? Pero que a su vez permita la salida de neutrones y permita que el reactor sea refrigerado. Que sea refrigerado, se pueda remover el calor de la reacción que se está generando, ¿sí? Este tipo de elementos combustibles se le llama MTR, del inglés Material Testing Reactor, ¿sí? En un principio, este tipo de elementos combustibles se utilizaban para hacer pruebas y pruebas de diferentes materiales para construir centrales nucleares. De ahí viene el nombre Material Testing Reactor, ¿sí? Hay otro tipo, hay otro tipo también de elemento combustible con el mismo concepto, el mismo diseño de reactor nuclear de pileta abierta, que es el elemento combustible tipo TRIGA. TRIGA, la palabra TRIGA viene de Training, Research, Isotope, entrenamiento, investigación y producción de isótopos de la General Atomics, ¿sí?
Entonces, acá en la parte izquierda se ve una distribución en planta de lo que es un reactor de investigación. Acá está la piscina o el tanque del reactor. Acá se ve el núcleo. Cada uno de estos cuadritos que se ve en esta parte está conformado por un ensamble o un elemento combustible, que a su vez este elemento combustible está formado por barras. A diferencia de placas del MTR, acá son barras, donde la parte naranjada es la que contiene el material físil, es decir, el uranio, ¿sí? Entonces, este tipo de elemento combustible, como mencionaban en la charla anterior, en la charla de la semana pasada, es el que tiene actualmente nuestro reactor en Colombia, nuestro guía. Es un Kerry, ¿sí? Entonces, además de los diseños que he venido mostrando, los reactores de investigación se clasifican por la potencia térmica que generan. ¿Por qué por la potencia térmica que generan? Porque sabiendo la potencia térmica, uno puede estimar, a grosso modo, cuánta es la cantidad de neutrones que se está produciendo o se pueden aprovechar de un reactor dado, ¿sí? De un reactor nuclear de investigación. Mira. Entonces, se denomina que un reactor nuclear de investigación de baja potencia es aquel que opera con una potencia térmica menor a 1 kilowatt, ¿sí? Entonces, estos reactores se les suelen denominar casi que facilidad crítica. Son reactores en el cual se generan neutrones, pero casi que no hay calor. Caso particular es el RA4. Este es un reactor de enseñanza que está en la Universidad Nacional, perdón, me faltó la L acá, de Rosario, en Argentina. Está en la universidad. Se utiliza para enseñanza en las diferentes carreras de ingeniería y de ciencia, ¿sí? Entonces, de esta potencia, como les decía, se estima que un sistema que opere más o menos a una potencia térmica de 1 megawatt térmico tiene una cantidad de neutrones del orden de 10 a la 13, ¿sí? 10 a la 13 neutrones. ¿Sí? Tiene una cantidad importante. Este, por ejemplo, que tiene 1000 veces menos de 1000 veces menos, tendría una cantidad de neutrones de 10 a la 12, para tener ese número en la cabeza, ¿sí? Cantidad de neutrones. Están los reactores que se consideran de media potencia, que son los reactores que operan entre 1 kilowatt y 1 megawatt, o sea, 1 kilowatt y 1000 kilowatts, ¿sí? Caso particular, por ejemplo, nuestro reactor IAN, que está en Bogotá, y acá se muestran algunas fotos de boca de tanque, esta parte de acá, y de lo que es el núcleo, los elementos combustibles, como les decía. Este reactor es un reactor tipo pileta abierta, con elemento combustible tipo triga, y algo que es interesante de estos tubos que están acá, que estos tubos que están acá se denominan haces de extracción de neutrones. Están ahí para generarle un camino a los neutrones y poderlos sacar de esta parte y utilizarlo fuera del tanque de reactor, ¿sí? Otro reactor que entra en esta clasificación es el reactor en el que trabaja actualmente, que es el reactor nuclear, el reactor argentino RA6, que es un reactor que opera a 1 megawatt. El IAN opera a 20 kilowatts, 20 kilowatts de potencia térmica, y el RA6 opera a 1000 kilowatts potencia térmica, ¿sí? Este reactor está en Argentina, en la ciudad de Bariloche, y hace parte del Instituto Balcero, Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? Bueno, algo característico de este tipo de reactores es esta luz azul. Esta luz azul se denomina radiación de Cherenkov, en homenaje a Pavel Cherenkov, que fue una de las primeras personas que publicó acerca de ello, ¿sí? Básicamente consiste en que en este medio existen electrones relativistas, es decir, son electrones que viajan más rápido que la velocidad de la luz, que la velocidad en ese medio, ¿sí? En particular en ese medio. Cuando el frente de onda de la luz llega, encuentra el medio excitado, y esa es esa excitación en la que genera esta luz característica azul propia de los reactores nucleares. Y por último, la última clasificación es reactores de alta potencia. Son reactores que operan una potencia térmica muchísimo mayor a 1 megawatt térmico, ¿sí? Entonces, son reactores que tienen
cantidades de neutrones, esa cantidad de neutrones, el término técnico apropiado es flujo de neutrones, es mayor a 10 a la 13 neutrones. 10 a la 13 quiere decir 10 billones de neutrones, ¿sí? Son 1 con 13 ceros. Entonces, algo interesante para ver acá en esta foto. Acá, en este cuadrito que estoy señalando, es donde está el elemento combustible, la parte que tiene el uranio, y todas estas perforaciones que están acá se le denominan facilidades de irradiación. Todas estas perforaciones es donde se colocan objetos para utilizar los neutrones que estamos generando acá. En particular, esta foto es del reactor OPAL, ¿sí? Que está en Sydney, Australia. El Open Pool Australian Light Water Reactor, ¿sí? De ahí viene el nombre. Entonces, ustedes ven que acá tiene una protección base de diseño, que esta protección en principio aguanta un ataque aéreo. Está protegido por un ataque aéreo. Si un avión se quisiera estrellar contra el reactor, esta contención sería suficiente para mantener la integridad del reactor. Sí. O sea, acá están las tres categorías. Bueno, otros reactores de muy alta potencia en diferentes partes del mundo. ¿Sí? Está el reactor de Corea del Sur, denominado Hanaro, también tiene este mismo concepto. Tiene la parte donde tiene los elementos combustibles, tiene la parte de facilidades de irradiación y estos tubos de acá, parecidos a los que veíamos en el IAN, estos tubos de acá, son los que permiten extraer de esta parte del reactor y utilizar los neutrones fuera, ¿sí? Esto se le denomina haces, conductos de extracción o haces de neutrones, ¿sí? Conducto de extracción de neutrones. Por ejemplo, el reactor, el IL, que está en Francia, que es un reactor, pueden ver que tiene muchos haces de neutrones asociados en el núcleo para diferentes aplicaciones de las cuales estaremos hablando en breve, ¿sí? Y otros reactores que está en Múnich, el FRM2, también tiene unas características muy parecidas. Estos reactores operan a una potencia térmica mucho mayor a 10 megawatts térmicos, es decir, que su flujo térmico, la cantidad de neutrones, supera a este número de 10 a la 13. Se estima que más o menos es de 10 a la 14 neutrones. Que dada la cantidad de neutrones de un reactor nuclear de investigación, eso determina qué aplicaciones se pueden desarrollar en dicho reactor, ¿sí? Una manera de ver, así a grosso modo, de una manera muy sencilla, de ver los reactores nucleares de investigación, es que se pueden considerar como una fábrica de neutrones, ¿sí? Esa es una buena definición. Si ustedes les preguntan por ahí, ¿qué es un reactor nuclear de investigación? Un reactor nuclear de investigación es una fábrica de neutrones, los cuales se van a utilizar para diferentes aplicaciones. Una central nuclear es un reactor que está diseñado para aprovechar el calor o el calor de la reacción de fisión y en principio solamente les interesan los neutrones para autosostener la reacción de fisión. Entonces, viendo un poquito cómo se distribuyen estos reactores nucleares en el mundo, vemos que casi el 85% de estos reactores están en el hemisferio norte, en particular en Europa, ¿sí? En América Latina, por ejemplo, en América Latina solamente tenemos el 7% de estos tipos de reactores, esto para el año 2015, habría que actualizarlo, pero esto también da una idea y coincide que estos países del hemisferio sur son los que están más desarrollados, son los que generalmente desarrollan tecnología de vanguardia, mientras que en África, América Latina y bueno, y parte de Asia, somos los que consumimos esa tecnología que desarrollan estos países del hemisferio norte. Entonces, esto da una idea del desarrollo científico y tecnológico que puede tener un país, ¿sí? Caso particular, en América Latina, acá se cuantifican cuántos reactores de investigación hay actualmente operativos en América Latina, en Sudamérica. Por ejemplo, los reactores, el RA1, que es un reactor también que está en Argentina,
el Ian, nuestro querido Ian, y el reactor de Jamaica, son reactores que operan a baja potencia y tienen un flujo térmico, una cantidad de neutrones, flujo térmico menor a 2 por 10 a la 12, ¿sí? Los que tienen reactores más potentes, con flujo térmico mayor, son, por ejemplo, Perú, Argentina y Brasil, ¿sí? También está Chile por ahí. Bueno, acá vamos a entrar a la parte, al bloque 3, que es la parte, una de las partes más interesantes de esta presentación, que son, ¿para qué queremos un reactor de investigación o muchos reactores de investigación en un país? Bueno, como les había mencionado anteriormente, están los isótopos. Los isótopos son un mismo elemento, elemento químico, pero que tiene la particularidad diferente cantidad de neutrones en el núcleo. Como les había dicho, el caso más sencillo de explicar, por ejemplo, es el hidrógeno. Este se le llama hidrógeno liviano, este se le llama hidrógeno pesado, deuterio particularmente, y este se le denomina tritio. Hay cuatro tipos de radiaciones que son las más comunes, por decirlo de cierta forma, ¿no? Son la denominada en un principio radiación alfa, que básicamente son núcleos de helio 4, radiación beta, que son partículas como los electrones, pero que su origen vienen del núcleo atómico y pueden tener carga positiva y se le denominan positrones, o tienen carga negativa y se le denominan negatrones, para hacer énfasis en el origen de estos electrones. La radiación gamma, que es básicamente radiación electromagnética, y otro tipo de radiación es la radiación neutrónica, es decir, neutrones, flujo neutrónico, ¿sí? Entonces, elementos que emiten de su núcleo algún tipo de radiación, como la que acabamos de mencionar, a eso se le denominan radioisótopos, ¿sí? Entonces ese es el concepto de radioisótopos. Una de las aplicaciones más importantes que tienen los reactores nucleares es la producción de este tipo de radioisótopos, porque tienen muchísimas aplicaciones en diferentes partes de la sociedad, en la industria, en la salud, en la agricultura. Ahora, ¿cómo se produce un radioisótopo? Hay diferentes formas de producirlos. Una de ellas es con una reacción nuclear de captura neutrónica. Se denomina así porque el neutrón, al interaccionar con un núcleo de un átomo, este hace parte se vuelve parte del átomo. Esta adición de este nuevo neutrón le genera un exceso de energía en el núcleo. Ese exceso de energía es lo que se denomina radiactividad. Entonces, como todo sistema en la naturaleza tiende a estar en su mínimo energía de potencial, va a buscar a emitir ese exceso de energía, que básicamente es radiación que va a emitir, ¿sí? Entonces, esos diferentes tipos de radiación que se pueden utilizar, o en sí el mismo radioisótopo, es lo que nos interesa. Hay dos ejemplos muy importantes para la industria, que es, por ejemplo, se agarra silicio, el isótopo 30 en particular del silicio, que el silicio es el componente mayoritario de las rocas, ¿sí? De la arena. Entonces, abunda el silicio. El silicio se pone en un campo neutrónico, es decir, se pone en contacto con neutrones. Al absorber un neutrón, este se vuelve un isótopo que es silicio 31, y cuando emite radiación beta, este pasa a ser fósforo 31, ¿sí? Ese es un ejemplo muy interesante y un radioisótopo que es de mucho interés, por ejemplo, para la industria de los chips, porque a partir de estos elementos, se producen chips, semiconductores, ¿sí? Otro radioisótopo, otro ejemplo, por ejemplo, es el cobalto 60, que en un principio se utilizaba para radioterapia, pero también tiene muchas aplicaciones industriales, por ejemplo, en la gammagrafía industrial, para observar si por ahí alguna soldadura, algún, alguna soldadura
o medir algún espesor de algún elemento o de alguna cañería o de alguna tubería de interés, ¿sí? Entonces son dos ejemplos de producción de radioisótopos. La otra forma de producir radioisótopos, como mencionaba anteriormente, es la fisión. Cuando se divide el átomo de uranio al posterior a absorber un neutrón, se generan muchísimos elementos. Como decía, se generan en un reactor nuclear, se puede encontrar toda la tabla periódica que existe, ¿sí? Entonces, de interés, un isótopo de mucho interés en la industria de la medicina es el molibdeno. Alguien tiene el micrófono abierto que se está generando eco. Alejandro Arango Gutiérrez está en el micrófono. ¿Lo podría silenciar, por favor? Gracias. Entonces, hay muchísimos otros también isótopos de interés. Por ejemplo, el xenón 133, el yodo 131, que son isótopos de interés en la salud. Y hay otros también. Por ejemplo, el itrio, este isótopo 3 del hidrógeno, cuando emite su radiación, se vuelve helio 3, que es uno de los componentes principales para armar la instrumentación que se utiliza en los reactores, en los reactores nucleares para su control, para su vigilancia y control, ¿sí? Otra aplicación interesante es la geocronología, una aplicación que se ha desarrollado en Colombia. Muchos minerales, por ejemplo, tienen uranio. El uranio está en forma natural en la Tierra. Se estima que más o menos cualquier parte de la Tierra, que usted agarre cualquier parte, tiene del orden de 4 ppm de uranio. Es decir, si usted agarra una tonelada de tierra, de ahí puede sacar en principio 4 gramos, de 1 a 4 gramos de uranio en cualquier parte, ¿sí? Entonces, hay otras partes donde hay mayor concentración, que son los que se denominan los yacimientos. Entonces, teniendo eso presente, se puede cuantificar cuánto uranio hay en una roca, haciendo lo que, y también se puede cuantificar la edad de la roca a partir del uranio, cuantificando las trazas que hace en esta. Es decir, cuando se fisiona el uranio, genera estas rayitas que están acá, y cuantificando cuántas rayitas hay, se puede saber la edad de la roca. Que esto es interesante, por ejemplo, para las prospecciones geológicas en busca de petróleo, saber qué edad tiene cierto yacimiento. ¿Bien? Los neutrones, con los neutrones se puede cuantificar la concentración de un material o de un elemento en una muestra dada, con mucha sensibilidad. Es decir, tiene la capacidad de medir cantidades muy pequeñas, ¿sí? Eso se puede lograr irradiando el material, y este material, cuando se vuelve radiactivo, emite radiación instantánea o emite radiación retardada. Entonces, sabiendo qué energía son este tipo de radiación instantánea y retardada, y cuantificando la cantidad de radiación, podemos identificar qué elemento es y cuánto hay ese elemento. Esas son las técnicas analíticas por activación neutrónica, ¿sí? Entonces, esas técnicas son de mucha utilidad, por ejemplo, para cuantificar metales pesados o elementos tóxicos. Casos particulares, por ejemplo, mercurio, cadmio, arsénico, ¿sí? Que esos se pueden encontrar en peces que ingerimos, o en plantas o en cuerpos acuosos, que también son de consumo humano. Entonces, yo les mencionaba que muchos de estos neutrones se sacan directamente de lo que le llaman la pileta o la piscina de reactor, ¿sí? Se sacan a través de lo que se llama un conducto de extracción para utilizarlos fuera de ello. Eso se le denominan haces de neutrones. Entonces, una técnica para utilizar esos haces es lo que se llama análisis por gamas instantáneo de activación neutrónica, la cual consiste en, se sacan los neutrones del núcleo a través de una perforación de la pared del reactor,
Esos neutrones se seleccionan en energía, porque no todos los neutrones sirven para hacer este tipo de análisis, se seleccionan en energía con unos materiales especiales y también en ángulo, para que incidan solamente en un espacio dado, ¿sí? Acá en esta parte se pone una muestra de concentración desconocida y acá esta parte se pone un elemento que permite medir e identificar la radiación que emite esa muestra. Entonces, la técnica denominada PGNA permite medir elementos, por ejemplo, como hidrógeno, silicio, que son de mucho interés para la geología, para cuantificar procesos que han pasado, procesos orogénicos que han pasado en afloramientos o en rocas, y el silicio, por ejemplo, permite clasificar qué tipo de roca es, ¿sí? Y como decía, este tipo de técnicas permite cuantificar metales pesados, que son metales tóxicos. Lo permite cuantificar con mucha sensibilidad. Tienen la capacidad de medir un miligramo, de esto, perdón, un microgramo de esto, incluso un microgramo, en un kilogramo de muestra. Es decir, partes por billón, incluso. Son técnicas muy sensibles. Los haces de neutrones tienen una aplicación en salud muy interesante, que es lo que llaman Boron Neutron Culture Therapy, BNCT. Esta técnica es una terapia para el cáncer con neutrones, la cual consiste en agarrar un radiofármaco o una molécula que sea muy apetecida por células cancerígenas, y a esa molécula se le pone boro, ¿sí? Se le pone boro, en especial el isótopo 10 del boro, ¿sí? Que el isótopo 10 del boro tiene una gran capacidad de absorción de neutrones. Entonces, cuando las células cancerígenas han absorbido ese fármaco con boro, los ingenieros, los físicos médicos, acondicionan un haz de neutrones solamente para que incida en el tumor, ¿sí? Solamente para que incida en el tumor. Cuando el boro que está en las células absorbe, captura el neutrón, este boro se rompe, y lo interesante de esta ruptura del boro es que deposita, genera mucha energía, y el rango en el que se mueven esas partículas es aproximadamente el tamaño de la célula cancerígena. Entonces, este tratamiento es muy selectivo y rompe solamente, afecta principalmente, más del 90%, células cancerígenas. En pocas partes del mundo está este tipo de técnicas, en particular acá en el RA6 tenemos una facilidad que está en desarrollo, pero países como Francia y Japón han han probado esta técnica a nivel clínico, en especial en tumores de difícil acceso, ¿sí? En tumores de difícil acceso donde un cirujano se le dificulta operar con un bisturí, ¿sí? Bien, otra aplicación interesante es ver el interior de objetos, ¿sí? En particular, por ejemplo, la técnica de neutrografía o radiografía con neutrones se ha utilizado para estudiar la estructura interna de fósiles, y en particular para el diseño de contenedores de hidrógeno. Los neutrones, el material se expone al flujo neutrónico, se miden los neutrones que son transmitidos, y a partir de ellos se reconstruye qué hay al interior del objeto que fue expuesto a este tipo de neutrones, ¿sí? Otra aplicación de los haces es la difracción de neutrones, parecida a la difracción de rayos X, pero esta vez con neutrones. Seleccionando neutrones de una energía dada con un dispositivo que se llama monocromador, y viendo cómo la muestra dispersa neutrones para un ángulo dado, se puede inferir cuál es la estructura atómica de ese material. Esta aplicación de neutrones tiene mucha relevancia para el diseño de nuevos materiales, en particular de materiales inteligentes, ¿sí? Y particularmente la aplicación más interesante que yo considero es la formación de talento humano altamente especializado. Todas las otras técnicas, por más reactor de potencia que se tenga, más sofisticada tecnología tiene, si no hay personas que puedan operar y hacer uso de esas técnicas,
no se hace nada, ¿sí? Entonces los reactores nucleares de investigación se utilizan para docencia y entrenamiento, para formar al personal, a los investigadores, a los ingenieros nucleares, a los físicos nucleares, físicos de neutrones y físicos de reactores. Y en particular, en los reactores nucleares de investigación es donde se entrenan el personal que maneja las plantas centrales. Entonces, las empresas o las entidades que quieren iniciar una carrera en la ciencia y la tecnología nuclear tendrían que comenzar a ver este tipo de sistemas, este tipo de reactores nucleares de investigación, porque son el punto de partida para capacitar a las personas y tener un desarrollo más sostenible, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, estas fotos son de acá, del RA6, boca de tanque. Acá está, esta en particular es una sala de control que pueden acceder los estudiantes, ¿sí? Es el reactor de acá como un reactor de enseñanza, tiene una sala de doble comando que los estudiantes de ingeniería nuclear y de física pueden manipular en cierto rango el reactor, ¿sí? Y otro aspecto importante es para difusión a la sociedad en general de los beneficios de la ciencia y la tecnología nuclear, ¿sí? El reactor de acá, por ejemplo, se utiliza para que personas del común lo visiten, conozcan qué se hace con este tipo de sistemas y cómo ellos se ven beneficiados con las aplicaciones de las técnicas nucleares, ¿sí? Entonces, acá se pueden resumir de una manera breve de un documento que expide el Organismo Internacional de Energía Atómica que, dependiendo de la potencia de operación del reactor, ¿sí?, se puede saber qué aplicaciones se puede hacer con una capacidad plena o simplemente con una, se puede hacer de manera demostrativa, ¿sí? Acá, por ejemplo, un reactor que tiene una potencia térmica mayor a 10 megawatts, es decir, un flujo neutrónico mayor a 10 a la 14, puede realizar casi que todas las aplicaciones disponibles en un reactor nuclear, desde entrenamiento, técnicas analíticas, producción de radioisótopos, geocronología, transmutación, neutrografía, estas técnicas de scattering eh, como son difracción de neutrones, terapias por captura en boro, terapia por captura neutrónica en boro, y pruebas, diseño de instrumentación de reactores, nuevos materiales y diseño de nuevos combustibles, de los reactores. Bueno, particularmente considero que Colombia, las perspectivas que hay para utilizar reactores, no solamente el que está actualmente, sino más reactores nucleares de investigación en Colombia, son 4 áreas las que podríamos empezar y podrían tener mucho auge. Principalmente en la salud, tratamiento, diagnóstico y tratamiento de cáncer, la agricultura, estudiar, conocer mejor las propiedades del suelo para diseñar mejores sistemas de siembra, el medio ambiente para cuantificar contaminación ambiental y transición energética. Son 4 áreas claves para cualquier sociedad para que tenga un desarrollo y todas, cada una, el desarrollo de cada una de estas áreas implica también consigo un desarrollo económico muy importante para el país, ¿sí? Entonces, en salud, Colombia actualmente, mucho de de los radioisótopos que utiliza para fabricar sus radiofármacos vienen importados de algunos de los reactores que mostraba anteriormente. En particular, por ejemplo, importa molibdeno 69, que es el precursor, que es el con que se utiliza para generar tecnesio 99, que se utiliza para diagnóstico. Otros radioisótopos, por ejemplo, se podrían producir en un reactor nuclear de una potencia dada, el iodo por una reacción de fisión del uranio-235 y el lutecio por una reacción de captura, ¿sí?, irradiando el lutecio estable, que es el lutecio 76 u otro elemento por otra reacción en particular. Y otras terapias que están teniendo mucho auge, que implican, por ejemplo, emisores de radiación beta, emisores de radiación de electrones, como por ejemplo el itrio 99. ¿Sí? Con un reactor nuclear de investigación
mucho más potente que el que está actualmente, se podría comenzar a investigar los radiofármacos o los radioisótopos que se utilizan para hacer los radiofármacos que están de vanguardia actualmente. No, digamos, que Colombia también sea un generador de conocimiento y de nueva tecnología. En particular, por ejemplo, hoy día se tiene mucho interés en los radioisótopos que emiten radiación alfa, es decir, que emiten núcleos de helio, porque estas partículas transfieren mucha energía en muy corto alcance, entonces son apropiadas para tratar cánceres, por ejemplo, de próstata, ¿sí? Entonces, sí. En cuanto a la agricultura, las técnicas analíticas permitirían, por ejemplo, estudiar con mucha sensibilidad cantidades mínimas, muy por debajo de las que son perjudiciales para la salud, los productos agrícolas que consumimos. En particular, por ejemplo, el arroz, los peces, que son de consumo masivo en todo el país. Y también se pueden utilizar para generar radioisótopos que son fuentes de neutrones, que estas fuentes de neutrones permiten estudiar lo que son las propiedades fisicoquímicas del suelo y estudiar también cómo la planta desde el suelo absorbe los nutrientes. Con esta información es interesantísima porque permite diseñar y mejorar los cultivos, ¿sí? En cuanto a medio ambiente, por ejemplo, un compañero, también colega de la causa, Camilo Prieto, hace poco dio una entrevista en el cual demostraba un estudio que se había encontrado mercurio en la leche materna de algunas madres colombianas, ¿sí? Entonces, los reactores nucleares de investigación tienen la posibilidad de detectar concentraciones muy por debajo del límite que es perjudicial para la salud humana, ¿eh? Al igual que los contaminantes de otros contaminantes provenientes de la minería ilegal o de alguna industria quizás que sea también legal, ¿no? En especial, estas técnicas se pueden utilizar para cuantificar muy bien, con muy buena exactitud, el mercurio, que es muy perjudicial para la salud. En cuanto a transición energética, se podría considerar, se podría considerar los reactores nucleares de investigación para, primero, desarrollar materiales inteligentes, ¿sí? Materiales inteligentes. Desarrollar con técnicas de difracción de neutrones. Desarrollar almacenamientos de hidrógeno y desarrollar semiconductores utilizados. Combinando todos estos materiales se podrían, que son componentes esenciales para la fabricación, por ejemplo, de autos eléctricos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la combinación ideal? Que esta energía con la que van a cargar este auto eléctrico que utiliza estos materiales, esta energía provenga de centrales nucleares, que se ha demostrado que es una energía limpia, segura y barata una vez que está el reactor instalado, ¿sí? Entonces, en cuanto a la parte de reactores nucleares de investigación, en Colombia tenemos nuestro querido IAN. El IAN es un reactor que está en Colombia, ha estado operativo casi que desde el año 1965, más de casi 60 años ha estado en funcionamiento con algunos periodos de parada, ¿sí? El reactor IAN ha sentado las bases del desarrollo de la ciencia y la tecnología nuclear en nuestro país. Es un reactor que es de baja potencia, que es de potencia media, 20 kilowatts, que su principal función que lo utilizan ahí es para hacer caracterización del suelo, pero con esta potencia, este reactor se utiliza para formar recursos humanos, pero se debe fortalecer esa aplicación. Este reactor eh, debe ser nuestro centro de aprendizaje y de enseñanza de ciencia y tecnología nuclear. Recordando la tabla que mostraba la IAEA, por ejemplo, el IAN, con la potencia que tiene, está más o menos por aquí, una capacidad completa de enseñar alguna técnica analítica y desarrollo de instrumentación nuclear. Entonces, si al IAN le hacemos un pequeño aumento de potencia, muy pequeño,
podríamos considerar otras aplicaciones, ¿sí? Se puede producir con mayor facilidad radioisótopos, se pueden hacer con mayor facilidad caracterización de la edad de las rocas, y se puede hacer también la terapia de captura en boro. Sí, entonces, este reactoría considero particularmente que tiene que ser nuestro reactor escuela colombiano, ¿sí? Es la principal institución, es la instalación nuclear clase 1 más relevante de nuestro país y tendría que convertirse en nuestro reactor escuela, ¿sí? Y un aumento de potencia, que lo ha hecho, por ejemplo, muchos países como Brasil, Argentina, con reactores parecidos al LIAN, han accedido a una cantidad de aplicaciones mucho mayor. Pero, como les decía, en Colombia debemos de pensar en reactores, en uno o más reactores nucleares de investigación y de producción, ¿sí? Acá yo, por ejemplo, propongo un nombre, un reactor multipropósito, en el cual se desarrollen las capacidades máximas de ciencia y tecnología nuclear en Colombia. Y no solamente ello sería la base, también en biología, geología, ciencias de la tierra, instrumentación, ingeniería civil, muchísimas más. ¿Cuál es el ideal? El ideal es, tenemos el IAN, comenzar a gestionar un reactor como el REMPIC. REMPIC 10, un reactor nuclear de investigación, el cual nos permita cubrir la demanda actual de radiofármacos para tratar a las personas que tienen cáncer, desarrollar nuevas técnicas de tratamiento contra el cáncer, ¿sí? eh, maximizar las capacidades de análisis para estudios ambientales, comenzar a producir radioisótopos útiles para transición energética, en particular para producción de semiconductores y también para fortalecer las capacidades de formación de talento humano. Esa es como el mensaje que también quiero que se lleven de acá, ¿sí? En Colombia hay un reactor que permitiría todo el desarrollo de muchas personas, de muchos científicos que podrían utilizar un reactor de mayor envergadura, de mayor potencia, ¿sí? Entonces, bueno, algo que les quiero contar. Si Colombia quisiera adquirir un reactor como el que se ve al principio, tipo como los europeos, quizás es muy costoso. La idea es que la adquisición de este reactor se haga de manera paulatina y que en el interior del reactor quede en el espacio, que haya un espacio disponible para ir a medida que el reactor vaya generando masa crítica, haya mayor número de personas capaces de utilizar todas las aplicaciones que mencioné, este reactor se vaya instrumentando y se vayan armando nuevas aplicaciones, ¿sí? Es decir, adquirir un reactor nuclear de producción y de investigación de manera secuencial. Lo primero, que cubre la parte de salud y producción de radiofármacos y radioisótopos para medicina e industria y las técnicas analíticas. Y después, a medida que haya más gente que vayan requiriendo mayores técnicas, se vayan instalando estos instrumentos y se vayan implementando estas técnicas neutrónicas que les comentaba. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estamos acá para tratar de responder las preguntas que ustedes tengan al respecto. Fernando, muchas gracias por la presentación. Muy agradable las diapositivas, también el tema lo presentaste de manera muy clara. La verdad lo disfruté bastante. Pasamos a la sección de preguntas. Lo primero que nos preguntan por acá es, ¿qué modificaciones debe sufrir un reactor de investigación para convertirlo en uno de potencia? No, no, no. Desde el diseño inicial son cosas muy diferentes. Como les mencionaba anteriormente, como les mencionaba anteriormente, un reactor de potencia, un reactor de potencia es un reactor que tiene, por ejemplo, la parte del núcleo, esta parte de acá, es un núcleo grande,
en el cual se quieren tener la menor cantidad de neutrones que autosostengan la reacción de fisión y que maximice la extracción de calor, la central. En cambio que en un reactor de investigación es todo lo contrario, es un núcleo muy compacto en el cual el calor que se genera de la fisión es casi que un subproducto no deseado, y acá lo que se pretende es, es utilizar los neutrones, básicamente. Entonces, si se quiere tener una central y se tiene un reactor de investigación, eh, prácticamente tendría que destruir todo el reactor de investigación y construirlo uno nuevo. O sea, porque otra cosa importante es las temperaturas involucradas en el agua que se utiliza para remover el calor. Por ejemplo, acá el agua que entra al núcleo tiene una temperatura 100 grados menor a la de la salida. Entonces, si uno calcula la eficiencia térmica de eso, es una eficiencia térmica importante. Por ejemplo, en un reactor de investigación, el agua de entrada, con respecto al agua de salida, el aumento de temperatura es solamente 3 grados. En cambio que acá, el aumento de temperatura es 100 grados. Es decir, que la eficiencia térmica de un reactor de investigación es extremadamente baja. Entonces no sería factible generar energía eléctrica de un reactor de investigación. Perfecto. Aquí nos preguntan si en Colombia se tiene un TRIGA, que es el IAN-1, pero necesitamos formar personas para operar las plantas nucleares de potencia para generar energía eléctrica. ¿Sí serviría el entrenamiento en el IAN sabiendo que son tan diferentes a los de potencia? ¿Cómo se pueden No, no. entrenar a los futuros operadores de plantas? El principio de funcionamiento, el principio físico es exactamente el mismo, ¿sí? Es exactamente el mismo. Acá lo que cambia es qué utilizas de lo que sale de la reacción de fisión. ¿Sí? Eh, el calor de la reacción de fisión, cómo se libera acá? Estos fragmentos tienen una velocidad, tienen una masa, y a esta velocidad se le asocia una energía cinética. Esa energía cinética, cuando cuando choca con el material que contiene el uranio, ahí lo calienta, ¿sí? Entonces, tanto en un reactor de investigación como un reactor de fisión pasa exactamente el mismo fenómeno físico. Y el reactor IAN, y en particular los reactores trigas, son diseñados y construidos especialmente para enseñar a las personas que van a operar las centrales. Porque el principio físico y los mecanismos de control, las acciones de control, son básicamente la misma. E incluso las centrales, los reactores de investigaciones, en dados casos, son más difíciles de operar que las centrales. Los reactores de investigación son en ocasiones, por las exigencias de utilización de los neutrones, generan a veces estados que son más complicados de manipular o de operar que en una central. Que una central siempre está operando en un régimen estacionario con muy pocas modificaciones. El TRIGA en particular es extremadamente seguro. Extremadamente. Imagínense el siguiente ejemplo. Ustedes tienen un auto que va bajando una colina y ustedes lo aceleran. Si ese auto fuera un reactor TRIGA, entre más aceleraran ustedes, más rápido se apaga el reactor, ¿sí? Eso es lo que se le denomina un diseño muy intrínsecamente seguro, ¿sí? Por más saboteo que quieran hacerle al reactor, el reactor siempre se va a apagar, siempre va a ir a un estado seguro, ¿sí? Entonces, esa condición de los reactores trigas es muy beneficiosa para la enseñanza de la ciencia y la tecnología nuclear. ¿Sí? Entonces, un reactor triga, sí. El objetivo del IAN es básicamente formar personas para las futuras centrales, si hay alguna central en Colombia. Espero estar vivo para verla. Perfecto, profe. Por acá hay una persona que soltó tres preguntas, así que las voy a leer. Voy a leer la primera y le vas dando Sí, respuesta. ¿Cómo se comparan los reactores de investigación y los ciclotrones para producir radioisótopos? sí. En los ciclotrones lo que hacen es el reactor de investigación.
El reactor de investigación, por ejemplo, tiene la parte físil. En esta parte se generan los neutrones y en esta parte de acá, en las facilidades de irradiación, es donde se pone el material que se va a convertir en un radioisótopo, ¿sí? Entonces, el neutrón que se genera del uranio interacciona con el material que lo pone en alguna de estas posiciones o fuera por una distracción y ahí se convierte en un radioisótopo por esta reacción, una reacción de captura o una reacción de fisión. Así, entonces, la generación de neutrones en un reactor es inmediata. En cambio, que en un ciclotrón lo que hacen es, en una reacción, generan radiación gamma de muy alta energía que hacen incidir con un blanco, con un material, y ese material prácticamente que lo destruye, le destruye el núcleo atómico. Entonces, esa destrucción del núcleo atómico genera neutrones, ¿sí? Entonces, esos neutrones pueden incidir en un blanco que va a generar el radioisótopo. O directamente se pone el blanco que quieren irradiar, que quieren convertirlo en radioisótopo con radiación electromagnética, radiación gamma, y eso le sacan un neutrón o un protón que le generan inestabilidad nuclear y bueno, y ahí tienen el radioisótopo. Entonces, un reactor se generan neutrones directamente por la reacción de fisión y en un ciclotrón utiliza radiación electromagnética para inducir la reacción nuclear. Esa es como la gran diferencia. Perfecto. La segunda pregunta que nos hace es ¿qué combustible utilizan los reactores de investigación? ¿Utilizan combustibles con alto nivel de enriquecimiento o podrían utilizar combustibles alternativos como el torio? Em, por, por convenio de no proliferación, actualmente todos los reactores de investigación, el combustible por excelencia es el uranio 235 con un enriquecimiento máximo de 20%, ¿sí? De 20%. Casi que todos los reactores de investigación en el mundo utilizan uranio 235, un enriquecimiento en masa de 20%. El torio, el problema de utilizar torio es que el torio es un elemento que le llaman fisionable. Fisionable. Es el torio en sí no es un combustible propiamente dicho, sino que el torio se utiliza para fabricar un isótopo del uranio que es el uranio 233, ¿sí? Entonces, a partir del torio se fabrica el uranio 233, el torio tiene número másico 232, absorbe un neutrón, pasa a torio 233, este a su vez pasa a Neptunio y el Neptunio se convierte en uranio 233. El problema de esa reacción es que desde que irradiaste el torio hasta que tienes el combustible en sí, que es el uranio 233, son 30 días que pasan. Entonces, para utilizar torio como combustible alternativo, tiene que utilizar una mezcla entre torio y uranio. Vas quemando uranio 235 mientras se va formando el uranio 233 que es el torio. Entonces, yo no lo he visto en ningún reactor de investigación. En los reactores de potencia están considerando ese tipo de combustible, que es lo que llaman MOX, Mix Oxide, mezcla de óxidos. Entonces, en los reactores de investigación no se utiliza torio, uranio 235. Vale, perfecto. Las últimas, dos últimas ya para terminar, son las preguntas que son un poco más hacia la reflexión. Sí. La primera es, ¿la creación de múltiples reactores podría ser un riesgo teniendo en cuenta el conflicto armado que tiene el país? No, no, yo diría que no, particularmente, por lo siguiente, los reactores, la base de diseño de los reactores considera, por ejemplo, sabotaje. Caso particular, por ejemplo, el reactor de Australia, que considera que se estrelle un avión ahí y que no se afecte la integridad física del reactor y por ende haya un accidente nuclear. Adicionalmente, el conflicto armado, ¿cuántas personas en Colombia pueden saber de tecnología nuclear? Y si sabe de tecnología nuclear, tiene presente que si una persona llega a agarrar un elemento combustible
como les mostraba acá, un elemento combustible, esto, que ha estado en un reactor, es una persona que muere casi al instante porque la cantidad de radiación que hay es muchísima, es muchísima. Por eso, las paredes del reactor, por ejemplo, las paredes con que hacen el tanque, con las que hacen este tanque, son paredes del orden de los 2 metros y generalmente con concreto reforzado. Entonces, si hay un sabotaje que quieren robarse el elemento combustible, nadie se lo va a robar, digamos. Es muy poco probable. Además, los reactores nucleares es uno de los, es uno de los sitios que mayor vigilancia tienen en todas partes del mundo. ¿Sí? No solamente los vigila eh, los operadores, sino que hay un cuerpo especializado de la Fuerza Armada del país y también hay una vigilancia internacional de ello. Entonces, que hayan, que hayan muchos reactores nucleares, en particular de investigación, no es problema. eh, que el conflicto armado de Colombia no es problema que opere o que se dé el funcionamiento de esto. E incluso se ha visto que donde colocan un reactor nuclear de investigación, por ejemplo, la calidad de vida aumenta considerablemente. Entonces, es un punto eh, para el desarrollo económico de la región y en particular donde está anclado ese reactor de investigación. Perfecto. Pues allá también, a manera personal, yo creo que aquí en el país lo rodearían de bases militares como un berraco. Entonces, bueno. Sí. La Acá, última, dime. perdón, por ejemplo, acá en el reactor R6 en que yo trabajo, en esta acá, está el equivalente al ejército, Gendarmería Nacional, que cada vez que entra una persona, bueno, tiene que cumplir un protocolo para entrar, y bueno, siempre está vigilándose y siempre hay personal militar que garantiza lo que se llama la seguridad física de la instalación. Sí, adelante. Perfecto, sí. Y por último ¿cuál crees tú que deberían ser los siguientes pasos en el camino para desarrollar este tipo de tecnología en el país? ¿Y cómo las empresas podrían entrar a participar de una manera más activa en este propósito? Bueno, el siguiente paso que yo considero es una iniciativa de entidades, principalmente de entidades gubernamentales que expresen explícitamente el interés de desarrollar este tipo de tecnologías. Hace poco leía un artículo que el Ministerio de Salud solicitó al Organismo Internacional de Energía Atómica un estudio de factibilidad de instalación de un reactor de investigación para la producción de radiofármacos. Algo de este estilo estarían pensando. ¿Sí? Y también paralelo a ello, una unión entre industria, gobierno y academia. ¿Sí? Esa sería genial. Porque se necesita, la academia necesita formar al personal, talento humano necesario. La industria que pida o que requiera esos profesionales que se están formando para que desarrollen su carrera profesional y el gobierno también garantice de políticas de Estado el desarrollo de este tipo de tecnologías. Entonces, un paso cero, como les decía anteriormente, es masificar el uso del reactor nuclear IAN para hacerlo reactor escuela. Hay muchas personas que actualmente lo utilizan para formación, pero la idea es que se masifique eso. Particularmente, particularmente consideraría que ese reactor debería estar funcionando 24/7, que todas las universidades que tienen ingenierías, que tienen biología, ciencia, tuvieran la posibilidad de ir allá al reactor, que la tienen, pero que vayan, que se modifique, que se incentive, vayan al reactor, lo utilicen para sus diferentes estudios. Ese sería como el paso cero. Siguiente paso, estos convenios que te decía, industria, gobierno, academia, para que se genere esa inercia necesaria para garantizar los fondos para desarrollar tecnología. Posteriormente, a un corto plazo, pensar en un reactor de mayor potencia para producir los radioisótopos que se requieren en el país y ser autosuficiente.
Y esto, todo este desarrollo tecnológico nos daría o nos permitiría iniciar en el dominio de tecnologías para pensar en una central nuclear, ¿sí? Una central nuclear. Si esto que te menciono se hace de aquí en un plazo de 10 años, de aquí a 10 años o antes estaríamos pensando o tendríamos la cantidad de gente suficiente con criterios técnicos, socioeconómicos, sociopolíticos suficientes para decir, eh, vamos a instalar una central, vamos a comprar una central y nosotros sabemos operarla, nosotros vamos a saber qué central necesita Colombia y dónde ponerlo. Ese Bueno, sería el... Luis Fernando, estamos recibiendo aquí muchos buenos comentarios sobre la presentación. Agradecen mucho la respuesta a cada una de las preguntas y les pareció muy didáctica la presentación a nivel general. Entonces, a nombre de Ruta N y de IEEE Colombia, te quiero agradecer mucho por la presentación. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad porque nuestra intención es seguir hablando del tema más adelante. Y pues nada, muchísimas gracias también a los asistentes y esperamos contar con ellos en nuestra próxima charla que se va a desarrollar en la próxima semana y les vamos a estar enviando la información tanto de la temática como de la hora a través del correo electrónico con el cual se registraron. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar y Luis Fernando, muchas gracias por la presentación. Bueno, es un gusto y espero que hayan aprendido algo de lo que era la idea, una charla preparada para un público general, no especializado en el tema. Y bueno, me alegra mucho que les haya gustado. Cualquier cosa en lo que les pueda colaborar, a su disposición. Muchísimas gracias. Entonces, los esperamos en una próxima oportunidad a todos. Que estén muy bien.